¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Eric Morales y el día de hoy vamos a desarrollar una exposición técnica detallada y analítica sobre una herramienta de software que se ha convertido en un estándar de la industria para la gestión de infraestructuras locales. Estamos hablando de la Advanced IP Scanner. Y pues bien, a lo largo de esta presentación no nos vamos a limitar a ver el software como una simple aplicación de usuario. Lo analizaremos desde la perspectiva de la ingeniería en tecnologías de la información y comunicación. También vamos a evaluar su comportamiento en la red, cómo interactúa con los protocolos de comunicación subyacentes y también cuáles son los objetivos estratégicos que persigue un administrador al desplegarlo y de manera primordial, cuáles son los severos riesgos de ciberseguridad que introduce en un entorno corporativo si no se monitorea de manera adecuada. Y pues bien, vamos a hablar en estos momentos de las fuentes y referencias bibliográficas de lo cual está basada nuestra presentación. Como podemos darnos cuenta, está de lo siguiente, de Fomantage Corp, la documentación oficial del software Advanced Ink Scanner 2024, la ciberseguridad informativa, el SSO, Identified Rise and Stranding Network Security, y también está los NITS SBP 800-115. Esta sale de una guía técnica de pruebas y exámenes de seguridad de la información y también los Landsware IPS Resource, lo cual viene a ser el análisis comparativo de descubrimiento de red. Y vamos a presentar las páginas de las cuales hemos estado hablando, como podemos observar, de la primera que hemos estado hablando, de la segunda, de la tercera y de la cuarta parte. De estas páginas web hemos sacado la siguiente información, de lo cual se está detallando aquí. Y pues esta investigación también se basa en estándares de auditoría de TEI y análisis técnico de comportamiento de tráfico ICMP y RP generado por la herramienta en este caso. Ahora vamos a abrir mi pantalla completa y vamos a dar paso a nuestra presentación. Primero, ¿qué es el Advanced IP Scanner? Pues bueno, como paso previo al análisis técnico, es fundamental validar el sustento metodológico. Por eso se hace la siguiente pregunta. Y lo bibliográfico de esta investigación y toda información en este caso se va a decir de manera en este caso concreta, entrando de lleno en la materia y sin más preámbulos, definamos técnicamente qué es el Advanced IP Scanner. Y pues en el diseño de redes, los catálogos como un software de exploración y descubrimiento de topologías locales basado en una arquitectura multi-hilo y pues también se los conoce como multi-headering. Y pues, ¿qué es la relevancia que tiene esto en la ingeniería y que conecta a las Advanced IP Scanner? Pues, si hiciéramos un escaneo secuencial tradicional, el sistema tendría que enviar una petición a IP 1, esperar una respuesta a un timeout y luego pasar a la IP 2, lo cual tardaría minutos o incluso horas en redes grandes. Y pues el motor multihilo de esta herramienta levanta cientos de hilos de procesamiento en paralelo de forma simultánea, así permitiendo barrer en este caso un segmento completo de clase C, es decir, 254 direcciones IP utilizables en escasos segundos. Ahora bien, analicemos su comportamiento a nivel modelo OSI en estos casos y cómo descubre el software qué equipos están encendidos. El Advanced EVA Scanner opera en dos niveles de forma redundante. Primero, a nivel capa 3, o sea, la capa de red, inunda el segmento enviando ráfagas de paquetes ICMP hecho requests, comúnmente conocidos como pings. Si un host está activo, responderá con un ICMP hecho reply.
Sin embargo, en entornos corporativos modernos, muchos sistemas operativos tienen firewalls locales configurados para bloquear o ignorar el tráfico ICMP por seguridad. Para saltarse esta restricción, la herramienta ejecuta un mecanismo secundario en la capa 2, o sea, en la capa de enlace de datos, utilizando solicitudes RMP, también conocidos como los Under Solutions Protocols. Al emitir una petición de difusión o broadcast, el ARP en la LAN, el software obliga a los controladores de interfaz de red, o también conocidos como NICs, los dispositivos a responder revelando su dirección física o dirección MAP. De esta manera, el software logra un mapa de descubrimiento del 100% de efectividad, así evadiendo las protecciones básicas del sistema operativo del objetivo. Además, destaca por su portabilidad, ya que puede ejecutarse directamente desde una unidad de almacenamiento USB sin necesidad de alterar el registro del sistema a través de una instalación forzosa. Ahora vamos a los objetivos principales. Pues bien, desde la perspectiva de la administración y gobernanza de TI, el despliegue de esta herramienta responde a objetivos estratégicos fundamentales de los cuales vamos a hablar. Y pues bueno, el primero es el más crítico en la actualidad, es la mitigación del Shadow IT o la TIC en la sombra en estos casos. En las organizaciones es común que empleados o departamentos enteros conecten dispositivos a los puntos de red sin autorización, en este caso tampoco sin el consentimiento o conocimiento del equipo de la tecnología. Pongamos un ejemplo. En este caso son los routers domésticos, también para que en este caso puedan tener su propio internet propio. Los discos duros de la red, también conocidos como NAS, o los dispositivos LOT como cámaras de seguridad, de los cuales pueden ser de uso doméstico o cualquier tipo de uso como locales, cualquier tipo de zonas. Pues estos dispositivos representan una brecha crítica porque no están bajo las políticas de actualización de la empresa. El Advanced IT Scanner permite al administrador realizar auditorías periódicas para detectar de inmediato cualquier dirección IP o MAC desconocida y así puedan aislarlas antes de que comprometan la red en estos casos. También está el segundo objetivo, el cual es el mapeo de los recursos compartidos. El software analiza de manera automática si los hosts tienen carpetas expuestas mediante el protocolo de red SMB, también conocidos como los Server Managing Block, o si tienen activos servidores locales en protocolos web como los HTTP o los HTTPS. eh, o en este caso de transferencia de archivos como los FTP, permitiendo auditar que la información confidencial no esté abierta al público interno en estos casos. Y finalmente, cumple un objetivo de automatización y eficiencia energética mediante el protocolo del White on Land, o también conocido como WALP. ¿Por qué? Al almacenar la base de datos de direcciones MAC de la organización, el ingeniero de infraestructura puede enviar de manera programada un paquete mágico, o también conocido en este caso un friend de capa 2 con una estructura específica de sincronización para encender estaciones de trabajo remotamente durante la noche, así permitiendo realizar mantenimientos masivos y el despliegue de parches de software o copias de seguridad y programar su apagado posterior para así optimizar costos. Esto estamos hablando del tercer objetivo principal. Ahora, vamos a hablar de las capacidades y en este caso de su alcance total en este momento. Y pues bueno, el impacto y alcance de esta herramienta es masivo, contando con más de 70 millones de usuarios en el mundo debido a su fiabilidad y profundidad de datos. Cuando Advanced IP Scanner culmina el barrido, no nos entrega una simple lista de números IP, realiza una extracción de metadata avanzada. Al capturar la dirección MAP, el software analiza los primeros 3 bytes del identificador físico conocidos como en las normas IE como el
OU, o también conocido como Organization Unique Identifier, o también conocido como en español Identificador Único de Organización. Al contrastar este código con su base de datos interna, no nos indica con precisión el fabricante exacto del hardware del dispositivo conectado. Un ejemplo sería em, que se trate de un switch Cisco, el servidor Dell, una tarjeta de red Intel o un dispositivo móvil Apple. Pues toda esta información consolida que puede ser exportada de forma inmediata en estructuras estandarizadas como archivos CSV o documentos HTML o esquemas XML. Esto permite que los ingenieros de sistemas puedan automatizar la alimentación de sus sistemas centrales de gestión de configuración o bases de datos de activos, así manteniendo la documentación técnica al día con el mínimo de esfuerzo operativo en estos casos. Son las capacidades y el alcance que nos ofrece la herramienta. Ahora, vamos a hablar de los riesgos asociados de la ciberseguridad. Pues en este momento de analizar la otra cara de la moneda, en este caso, los profundos riesgos de seguridad informática que este tipo de software introduce en la infraestructura, pues en la metodología de un ciberataque o test de penetración existe una etapa inicial e ineludible conocida como la fase de reconocimiento o también como Reconnaissance. Un atacante que ha logrado vulnerar un endpoint de la empresa, quizás mediante un correo de phishing. Esto es cualquier cosa que se puede enviar, un enlace, un archivo o algo, y simplemente lo abre y comienza a permitir el ingreso hacia el atacante. Y pues se encuentra inicialmente a ciegas en un entorno que se desconoce. Para planificar su movimiento lateral, necesita imperativamente mapear la red. Advanced If Scanner se convierte en un instrumento perfecto para el atacante, entregándole la topología interna completa en un minuto. Aquí se presenta una de las técnicas de evasión más complejas de detectar en la actualidad. También se denomina como el living of the land o vivir de la tierra en español. Los ciberdelincuentes modernos evitan utilizar herramientas de hacking o scripts personalizados que pueden activar las alarmas automáticas de los antivirus tradicionales o los sistemas EDR avanzados. En su lugar, prefieren utilizar herramientas comerciales legítimas de administración como el Advanced Ip Scanner. Al ser un software legítimo, firmado digitalmente y utilizado a diario por el propio personal de soporte, las consolas de ciberseguridad suelen clasificar su ejecución como una actividad normal y de bajo riesgo, así permitiendo que el atacante recopile inteligencia crítica de toda la infraestructura interna, pasando completamente desapercibido para los equipos de monitoreo. ¿Sí? Aquí hemos hablado de los cuatro riesgos asociados, de la fase de reconocimiento, la exposición del shadow IM y la fuga de información y la detección de vulnerabilidades en este caso. Ahora vamos a pasar al uso ético versus el uso malicioso. Ahora, para comprender con precisión el nivel de riesgo que corremos, analicemos detenidamente una tabla comparativa que se muestra en esta diapositiva de mi presentación, donde se contrasta la funcionalidad del software según la ética del operador. Y pues bueno, en la primera fila tenemos el escaneo de red, que mientras eh, el objetivo del administrador es legítimo y busca inventariar los activos de la empresa, el riesgo radica que el atacante utiliza exactamente la misma función para identificar objetivos de alto valor como servidores de producción o controladores de dominio. En la segunda fila, lo que viene a ser los recursos compartidos, el administrador la ejecuta para verificar que las capas compartidas cumplan con los permisos adecuados.
El riesgo crítico es que el atacante usa esta función para localizar carpetas compartidas sin contraseña o con permisos débiles, permitiendo exfiltrar información confidencial o sembrar un ransomware que se propague de forma automática por la red utilizando protocolos como los SMB. Y pues en la tercera fila vemos lo que viene a ser el White on LAN. Eh, en este caso, para el técnico es la facilidad de reparar el software de un usuario mediante, em, en este caso, el control total del equipo de forma interactiva, una vez que ha robado, en este caso, las credenciales. Y pues también está la detección MAC, que viene a ser la seguridad eh, del puerto. Y pues el riesgo sería los spoofings de direcciones. Ahora vamos a pasar a las medidas de mitigación. Y pues, bueno, antes de este panorama, la pregunta como ingenieros en TICS no es solo cómo prohibir estas aplicaciones portátiles, lo cual es imprescriptible, sino cómo diseñar la infraestructura para mitigar sus riesgos de raíz. La contramedida más efectiva para, en este caso, evitar estas cosas es la segmentación estricta de red mediante las VLANs corporativas. Ahora, si la arquitectura está bien diseñada, un usuario o un atacante que ejecute Advanced IP Scanner en la VLAN de invitados o en la VLAN de usuarios comunes jamás podrá escanear niveles activos de la VLAN de los servidores, la VLAN del desarrollo o también la VLAN de gestión administrativa. Y pues confina el alcance del escaneo en un espacio controlado y adicionalmente se deben implementar políticas de hardening o endurecimiento de sistemas para deshabilitar servicios heredados o innecesarios en los endpoints, como el protocolo SMB1 o el escritorio remoto, el RDP. Si el usuario no lo requiere, por último, es vital configurar los sistemas de detección de intrusos y firewalls internos que se generen alertas tempranas automáticas en cuanto se detecte que una sola dirección IP de la red está iniciando ráfagas masivas y simultáneas de peticiones RP o pings hacia un segmento de red, bloqueando el puerto del switch de forma preventiva en estos casos. Aquí hemos dado a conocer, en este caso, lo que viene a ser las medidas de mitigación como la segmentación, el monitoreo y el herding. Ahora, las, las conclusiones aquí para concluir de manera integral y definitiva con esta exposición, podemos determinar que Advanced Scanner no puede ser considerado un simple utilitario técnico, sino un software de diagnóstico de alto impacto que ejemplifica perfectamente la dualidad de la infraestructura tecnológica actual. La gran lección de ingeniería que extraemos de este análisis es que las herramientas no son introspectivamente seguras o inseguras. Su impacto real está condicionado exclusivamente por la ética del operador en estos casos y sobre todo por la solidez del diseño de la red donde se ejecutan. Por un lado, se consolida como un componente sumamente valioso para los departamentos de soporte debido a su velocidad de multihilo, como lo estuvimos diciendo hace presentaciones anteriores, su portabilidad y sus capacidades operativas del White Land, optimizando las auditorías de activos y combatiendo el Shadow IP. Y así pues, esto se hace de forma ágil, pero por otro lado también expone de forma cruda la visibilidad y fragilidad de una LAND, demostrando sus virtudes comerciales que son perfectamente explorables por ciberdelincuentes bajo tácticas silenciosas como el Living of the Land para ejecutar la fase de reconocimiento de ataques. Y pues la visibilidad es el primer paso para indispensable que gestiona
como para proteger la responsabilidad del ingeniero, que en este caso radica en confiar ciegamente en la legitimidad de las aplicaciones. Y pues así, solo a través de un enfoque de seguridad proactivo podremos capacitar los beneficios de visibilidad de este software, así neutralizando por completo el riesgo de que sus capacidades sean utilizadas como un arma en contra de nuestra propia organización. Y pues esta ha sido mi presentación. Muy buenas noches.